¿Es sexista el lenguaje español? ¿Discrimina a las mujeres? ¿Deberíamos cambiarlo? ¿Ya lo estamos cambiando? ¿O lo estamos torciendo para mal? Hoy hablo con dos expertas en el lenguaje español que tienen posturas antípodas. Concepción Company, lingüista, filóloga, investigadora y académica mexicana, miembre de la Academia de la Lengua Mexicana y del Colegio Nacional, y Amelia Valcárcel, filósofa y catedrática española y una de las líderes del pensamiento feminista en el idioma español. Hola, Concepción Company de la Ciudad de México a la Ciudad de México. Hola, Sabina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y hola, Amelia Valcárcel, hasta Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos. Varios usos horarios y un océano separan a México y a España, pero algo fuerte nos une a diario, el mismo lenguaje, el español. La historia del español y también su porvenir. Las he invitado a que debatan sobre el mayor intento en mucho tiempo de modificar al español. Las he invitado a debatir sobre el intento de crear un lenguaje inclusivo. Vamos pues a la primera pregunta. ¿Es sexista el lenguaje español? La pregunta es sobre si la lengua castellana es sexista. Bueno, la lengua castellana es muy latina, no del todo latina, pero viene del latín con muchas mezclas. Y la lengua latina es una de aquellas en las cuales el género gramatical es importante. Yo recuerdo a mis profesores y profesoras, más ellos que ellas, de latín, avisándonos constantemente de que había 3 géneros, masculino, femenino y neutro, y que no eran casuales, y que había que saber declinarlos bien. Pero yo, que he dedicado este último rato, antes de ponerme a hablar aquí con vosotras, me estaba dedicando a leer a Sor Juana Inés de la Cruz, porque escribe un castellano extraordinario. Cuando uno ve esa lengua tan asombrosa, tan rica, tan llena, quizá lo último que cabe pensar es en que sea sexista. Pero aquí vamos a recordar a uno anterior que, en fin, a Nebrija, la lengua es compañera del imperio. Esto quiere decir que si el imperio ha sido viril, pues la lengua habrá acompañado al imperio viril. Y que si el imperio viril, digamos, se fragiliza por alguna parte, la lengua se hará eco de que eso está ocurriendo. Con ello quiero decir, no es la lengua el principal artificio de un poder. Evidentemente no. Y solo un posmoderno realmente con una neurona floja puede pensar que si cambiamos el lenguaje, cambiamos el mundo. Concepción, ¿quieres replicar a lo que acaba de decir Amelia? Mira, lo que dice Amelia es cierto, pero el género, que sí es muy importante para latín y que hemos heredado un género reducido, casi no hay neutro en español, y el número son mecanismos de concordancia que le dan información al otro, o sea, tienen una orientación al oyente. Juan y Pedro comieron, son 2, entonces ahí hay un número que concuerda. Los estudiantes y los jóvenes podrán hacer, o tienes que concordar en masculino. Los jóvenes mexicanos harán tal cosa, las jóvenes españolas harán tal cosa. O sea, tiene
tiene una función que no es nada más gratuita, tiene una función de orientación. Y esa función de orientación hacia el oyente se suple en otras lenguas, porque hay que decir, algo que me interesaría decir es que la mayoría de lenguas del mundo no tienen género. Eso es una obsesión, digamos, una marca de lenguas indoeuropeas. Ese es básicamente. Entremos pues a la obsesión por los géneros y cómo se está reflejando en este intento de lenguaje inclusivo. De hecho, les pido que nos enfoquemos para que esto sea más claro, como por una lupa, al uso del plural y a esa regla del español que dice que el plural masculino ya incluye a las mujeres. Según esa regla vigente de la Real Academia Española, cuando digo los doctores, me refiero a los y las doctoras. Y no tengo para qué desdoblar el lenguaje y decir explícitamente las doctoras y los doctores. Sin embargo, según muchas feministas, sí hay por qué y para qué desdoblar el lenguaje. Concepción, tú has dicho que desdoblar hacia el español es antieconómico y es, incluso has dicho, incluso una tontería. Te pido que nos expliques por qué es antieconómico, que es más o menos evidente, pero sobre todo, ¿por qué te parece una tontería? Bueno, he llegado a decir que es una tontería hace mucho tiempo. Ahora estoy diciendo que es una cortina de humo, porque estamos... Bueno, lo que es obvio es que la pelea feminista es una de las peleas más importantes que hay en los últimos 30, 40 años. O sea, está cambiando nuestra relación como seres humanos en sociedad, está cambiando decisiones importantísimas, y esa pelea feminista yo creo que debiera centrarse en los hechos de fondo y no en el lenguaje, porque todos somos dueños del lenguaje y entonces tienes a unos buenos machines usando lenguaje desdoblado o usando estas ses que parecen neutras, compañeres o compañere, y entonces es una cortina de humo que obstaculiza la percepción del problema, y es que hay verdadera exclusión de mujeres en unos porcentajes muy altos según los países, pero en general el 6% de las directoras generales de empresas mundiales es mujer. Es mujer, el 94% es hombre. Eso es lo que nos debe importar. A mí, y no solo es el plural, los doctores, sino también, si a mí me dicen arquitecto o si me dicen presidente de la Comisión de Lexicografía en la Academia, me da exactamente lo mismo. Lo que no quiero es que me excluyan por ser mujer, y tampoco quisiera que me incluyan por el mero hecho de ser mujer como una cuota de género. Es decir, el masculino tiene una función económica, tiene una función encubridora. En latín el masculino no era masculino de hombre, de testículos, de genitales, de testigo. Ese era vir viri. El homine era el ser humano, y el ser humano incluía hombres y mujeres. Entonces yo creo que hay que distinguir entre una pelea feminista, sí, pero no nos centremos. Me parece que es superficial, que es absolutamente superficial estar en esta visión, que sí es importante, donde ellas, en esta cosmovisión, aquello que no se nombra no existe. Ese es el punto, el meollo de las feministas. Amelia, ¿qué te parece a ti? ¿Sí importa el lenguaje? ¿Sí importa que el lenguaje se desdoble, aunque sea menos económico? ¿Es crucial? Primero, ¿Carece de importancia? El lenguaje, querida Sabina, lo primero de todo, el lenguaje no es económico. Ajá. Aplicar la categoría de economía al lenguaje es un profundo error. El lenguaje puede crearse rápido en muchas ocasiones, y en otras ocasiones se demora todo lo que sea necesario para complacer a aquello que queremos describir bien o a aquello a lo que no queremos en modo alguno ofender por no nombrar. En cuanto a lo de desdoblar, pues depende de la necesidad, como de todo. Yo recuerdo que el presidente entonces de la Academia de la Lengua, y en una seria sesión de Consejo de Estado, no hay muchos años, el querido Víctor,
dijo que evidentemente la lengua era económica y tuvimos sobre ello un debate que tuvo sus puntos de diversión y por eso lo traigo a cuento. Porque yo entonces me dirigí a quienes eran en los otros sitiales compañeros en acto y dije, excelentísimos señores, excelentísimas señorías, consejeros, todo eso no es económico, pero debe ser dicho cuando quieras referirte en aquel caso y en aquel ambiente a un igual. A ver, Amelia. Desde todos los... No, tengo que terminar esto. Desde todos los puntos de vista, desde absolutamente todos los puntos de vista, las ocasiones corteses exigen nombrar. En el teatro se nos dice señoras y señores. Antes de comenzar un discurso se nos dice señoras y señores. Incluso cuando las señoras pintaban poco o nada. Es decir, vamos a recordar la cortesía, pero quizá aquí lo que hay es un punto mayor. Vamos a recordar que debe ser nombrado quien está. Y cuando la que está es mujer, tiene cierto derecho a querer ser nombrada. Amelia, consumiste tu minuto de contrarréplica. Lo siento muchísimo. Pero quiero pedirle a la doctora Company que recaiga sobre este punto y yo quisiera orientarlo así. Después de todo, recordamos... ¿Me dejas interrumpirte? Sí, no, a eso voy. Exactamente, pero nada más quiero agregar algo. La experiencia de la especie se cifra en palabras y también hacemos planes comunes con palabras. Eso no es importante aclarar, mujeres y hombres, o basta decir nosotros, en este masculino plural. Concepción, por favor. Bueno, el término de economía que está usando Amelia es un término social, discursivo. El término de economía que yo estoy diciendo es el término técnico de con poco hacer mucho. Economía, así, economía del lenguaje. Y lo natural es que las lenguas sinteticen información. Eso es lo más natural. Somos, en ese sentido, porque tenemos que acelerar la comunicación. Si tenemos que desdoblar, pues a lo mejor nos podemos pasar desdoblando, señorías ilustrísimas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una economía, y es que el femenino, lo he dicho hasta la saciedad también, el femenino excluye al masculino. Si las feministas nos queremos empoderar, usemos solo femenino. Y si yo digo buenas tardes, tengan todas ustedes, los señores que estén en la Cámara, no tienen buenas tardes ni son bienvenidos, porque digo bienvenidas. Sí lo harías. Entonces hay estrategias económicas que tienen la lengua a su disposición y no las hemos explotado. ¿Pero te parece una buena estrategia esto? No me parece un gran ejemplo, la verdad. No me parece un gran ejemplo. A ver, ¿por qué? Bienvenidas sean todas las personas presentes en esta sala. Hemos utilizado las mismas palabras y no hemos dejado de lado a nadie. O sea, usar una estrategia con el neutro, con los sustantivos neutros. No es un neutro, no es un neutro, es que depende de lo que queramos. Okay. Depende de lo que queramos. La idea de que la economía para empezar es una bonita palabra griega que viene de oikos, que significa casa. Es decir, por lo tanto, en la casa de la lengua estamos todos. Y la lengua a veces es económica y a veces, por el contrario, se demora, se extiende, se larguifica. Si hiciera falta inventar una palabra para decir lo que hace. No, y por lo demás, tampoco sé qué es eso de empoderarse. Yo no sé si las mujeres se quieren o no empoderar. Yo sé que vivimos en los inicios de una civilización que es la primera que ha considerado que varones y mujeres valen lo mismo. Y eso es una innovación de tal grado y tan fuerte que permeará todo lo que hacemos y usamos durante siglos. Y espero que la humanidad se quede en el planeta para ver. Que a veces, la verdad, viendo a ciertos exponentes, una pierde la idea de que esto pueda durar mucho más de lo que parece. Pero bueno, no más aparte. A ver, a mí me parece... No es el debate eso. El debate es ¿por qué no nombrar si podemos hacerlo? Pero a ver, recalemos en un punto. Hay en ese plural masculino que incluye a lo femenino,
hay implícito un orden jerárquico de los sexos, la regla que expresa el hombre es el ser humano universal y la mujer es un caso particular, es un caso secundario de eso universal. ¿Eso es lo que estamos de acuerdo en eso o no estamos de acuerdo en eso? Concepción. Eso es Aristóteles. A ver, Concepción, pero empezamos, Concepción. Es que eso no es cuando el hombre es mortal, nadie está diciendo que la mujer esté excluida. Coincido con Amelia en que estamos asistiendo a uno de los cambios más importantes de la humanidad. No sabemos si va a tener consecuencias lingüísticas o no, porque hasta donde yo sé, en la historia de la lengua, nunca ha habido efectos inmediatos de decretos, y ha habido muchos decretos, y probablemente la mayoría de la gente ni caso les hace. Les voy a poner un ejemplo que Amelia debe conocer y que tú debes conocer. En la primera ortografía que sacó la Real Academia en 1743, se dijo, simplifíquense los grupos cultos, eso es economía, no se escriba septiembre, psicólogo, teología con TH, simplifíquense los grupos cultos. ¿Quién les hizo caso? Pues prácticamente nadie. Yo no iría a un psicólogo, aunque pronuncie psicólogo sin P, si me pone en su letrero psicólogo sin P, o sea, no iría. Yo escribo septiembre. Los únicos que simplifican septiembre como norma culta son uruguayos y argentinos, pero dicen transcripto, o sea, mantuvieron otros grupos cultos. Para pronto, nadie les hizo caso. Entonces, vamos a tener que sedimentar esta discusión y estos intentos de decreto de desdoblamiento, porque es un decreto. Estamos asistiendo, voy a decir algo que me parece que quisiera poner en el tapete. Cualquier imposición sobre la lengua es un hecho de dictadura. Así. O sea, lo primero que hacen los regímenes dictatoriales es decir cómo se debe hablar, cómo no se debe hablar, qué hay que decir y qué no decir. Entonces, yo quisiera libertad y a lo mejor se sedimenta el desdoblamiento, pero ni lo vamos a ver ninguna de nosotras tres. Amelia, ¿es un decreto dictatorial de las feministas esto del desdoblamiento? No tengo ni la menor idea. Lo que no acabo de entender es la argumentación que he oído. El asunto es, vamos a ver, la argumentación, si quiero reproducirla, es cada vez que la academia ha querido normar algo, en 1720 y tantos ya lo intentó, parece que nunca lo consigue. Parece que la lengua vive al margen de las órdenes de la academia. Pues puede ser que ahora esté sucediendo algo parecido. Pero es al revés. Lo de las dictaduras lo he entendido mucho menos porque venía en otro contexto. Yo sé qué se quiere decir con imposiciones o no imposiciones. Lo que hay que hacer es nombrar lo que hay, y cuando lo que hay desea ser nombrado. Si en un auditorio hay que decir señoras y señores, habrá que decir señoras y señores. Si hay que decir doctoras y doctores, habrá que decir doctoras y doctores. No hace falta decir pucheros y pucheras, no sé si me explico. Esto parece que solo tiene cierto interés cuando habla de seres humanos que están ahí, claro, atentos a ser nombradas o nombrados. Y eso es todo. Y si incomoda demasiado, hay que psicoanalizarse. Vamos a una pausa y volvemos en breve. En México, en España, o yo diría que en cualquier país que habla el español, ningún político o política se atreve a no desdoblar el lenguaje. Ahora, eso, acabas de usar la palabra, atreverse. Atreverse es eso es imposición. Elevarlos al cielo de lo político, llamándolos imposiciones dictatoriales, me parece una verdadera hipérbole. Amelia, por favor, continúa. Y Concepción, no abandones esto de si esto es una imposición dictatorial de las feministas. Amelia, ¿qué decías? No hay tal imposición. La lengua es maravillosamente dúctil.
y fluida. Lo que puede haber a veces es exageraciones por parte de los dos bandos. Vamos a ver, el otro día una señora aquí en España rugió en un mitin que quería que la llamaran en masculino, Sí. como si llamarla en masculino le fuera a hacer caer del cielo la sensación de virilidad que creía habitar al habitar un carro. Y todas estas exageraciones son tontas y son feas. Y cuando algo, digamos, que molesta igualmente a la estética que a la ética, lo mejor es no dejarse prender en estas cosas. Yo creo que la lengua es fuerte y cuando nos dice que dividamos, nos lo dice porque el mundo que tiene que nombrar se lo pide. Y en este momento el mundo que ha de ser nombrado pide que las mujeres se sientan vistas y se vean comparecientes en muchos ámbitos en los que nunca estuvieron. Concepción. Es decir, que no tenemos problema con las peras, con las manzanas ni con las gallinas, tenemos problemas con las personas. Sí, sí. Concepción, ¿piensas Pero que solo hay una tenemos imposición? problema. Sí. Mira, hay muchísimos manualitos, pero además está generando una presión social que esa es interesante, porque no sabemos cómo va a decantarse a futuro. Una presión social donde hay una especie de lenguaje de laboratorio donde se dice las ministras y los ministros, o las y los ministros, o los y las ministras, esas posibilidades. O sea, hay una posibilidad que es desdoblar, y parece lenguaje de laboratorio, todos los políticos, todas las activistas, porque hay presión social para hacerlo. Yo quiero saber si en su casa lo hacen y son personas. Y hay manualitos muy breves que han emitido las secretarías de diversas instancias y temas. Secretaría de Gobernación lo emitió, Secretaría de la SEP, Educación también, donde se prefiere o desdoblar las y los investigadores, las y los maestros, o se prefiere poner un abstracto, una especie de la juventud en vez de la juventud en edad de votar en vez de los jóvenes en edad de votar, la niñez carente de tales en vez de decir los niños carentes. O sea, si hay una presión social que está decantándose hacia y obligando en instancias gubernamentales y oficiales a usar cierto lenguaje. Eso es una realidad y está generando una presión muy importante y probablemente está generando miedo, porque yo no sé si un ministro o un secretario de Estado se atreva a no desdoblar en la palestra pública. Que la gente haga manuales. Todo el mundo ha tenido desde el antiguo Egipto la manía de hacer prontuarios. Los prontuarios existen para que la gente toda tenga una metodología. Y la metodología es el camino común donde ni los que tienen muchas luces ni los que tienen pocas tienen o pueden perderse. Aquellas personas con muchas luces a la metodología le quitan una, y aquellas con menos pues se suben a otra. Yo creo que te estás refiriendo, Concepción, a esa especie de consejos del buen uso. Y los consejos del buen uso, pues les pasa lo que tú decías de los consejos de la Academia de 1720 y tantos. Es decir, que a veces se hace caso de ellos y a veces no. Por lo tanto, elevarlos al cielo de lo político, llamándolos imposiciones dictatoriales, me parece una verdadera hipérbole. Bueno, el hecho es que hoy en México, en España, o yo diría que en cualquier país que habla el español, ningún político o política se atreve a no desdoblar el lenguaje. Ahora, eso, acabas de usar la palabra, atreverse. Así, atreverse es eso es imposición. Pero las luchas que buscan la igualdad no pasan por esa etapa en que a los rejegos, a los que realmente en el fondo no lo quieren, tienen que presionarlos. Digo, porque el ascenso a la igualdad de las mujeres no es una noticia bien recibida por los privilegiados. Es muy bien recibida por todas las mujeres. Algunos de los privilegiados, o sea, por los hombres,
lo reciben bien. Yo diría que es una minoría. ¿No es natural que haya esta tensión actual, Concepción? Claro que es natural, es bienvenida, nada más que me parece que estamos empezando a tener tal presión social que no nos atrevemos a no desdoblar o a no usar esa E incluyente, o si escribimos las arrobas y las X. La pregunta que yo hago sería la contrapregunta. 1. ¿No desdoblar me hace sexista? Si yo digo nada más, buenas tardes tengan todos ustedes, masculino, neutro, genérico, ¿soy sexista? No. Yo sí creo que hay que poner cuotas y de inclusión, pero no creo que no desdoblar. Estamos llegando a un punto de presión social y de ambiente, me voy a decir, aunque sea hipérbole lo que dice Amelia, de miedo y de imposición dictatorial, de quien no desdobla ya no es bien recibido. No, por favor, o sea, no nos estemos pasando del otro lado. Y el otro punto es, ¿por qué no se desdobla lo negativo? Eso significa que todavía no está impactando la gramática. Nadie dice, esta pandemia ha tenido 235,000 muertos, y nadie pelea si han sido muertas o muertos, o las violadoras y los violadores de la ley, porque supongo que habrá violadoras de la ley. Eso todavía no llega a esa zona de gramática. No llega, porque es el reflejo de una lucha por la igualdad, me parece. Y yo creo que nos regresa a una pregunta previa que les había dicho. Concepción, tú has dicho que la lucha por la equidad de mujeres y hombres no se da en el lenguaje, que el cambio del lenguaje es un resultado final, posterior, un residuo de una lucha que se da en los hechos. Y tú, Amelia, por el contrario, has dicho que la lucha feminista se da en todas partes, y creo, por lo que te escucho decir, que principalmente en el lenguaje, ¿o me equivoco? Amelia. No, pero vamos a volver al caso anterior, que es esto de Concepción. Si tú dices buenas tardes a todos ustedes y la mitad de tu auditorio son mujeres, no estás siendo simplemente descortés. No, para nada. Y no tienes por qué ser descortés. No hay ninguna obligación de ser descortés. Puedes decir perfectamente buenas tardes señoras, buenas tardes señores, buenas tardes a todas y todos ustedes. Punto. No pasa nada. Es más, la lengua no ha gritado allá donde exista porque se la ha violado de una forma repugnante haciendo algo horrible. No, los violadores y las violadoras de la ley. Bueno, vamos a ver. Utilizar el término violador de la ley es que quizá en la península lo hacemos menos. Decimos, no utilizamos esto, porque violadora, ella misma es una palabra que casi parece un oxímoron. No, sería muy difícil utilizar una palabra como violadora. Pero digamos que las personas que conculcan la ley. Transgresores y transgresoras de la ley. Pero, por ejemplo, cuando tú has dicho, ¿a ti te molesta decir la juventud parece preferir deportes de riesgo? No, y decir los jóvenes parecen preferir deportes de riesgo, porque a lo mejor hay en ello un desdoble como el siguiente. La juventud masculina parece preferir los deportes de riesgo, mientras que la juventud femenina, las jóvenes, parecen preferir deportes no competitivos y no de riesgo. Es decir, que ahí lo que hace es la inteligencia de la situación buscar el reflejo de lo que quiere contar. Y desde luego a mí, digamos, estos términos agregativos como la juventud, la niñez, o como una amiga mía que logró una cosa importante, el Colegio de Abogados de España, supongo que ahí la colegiación también es importante, se llamó toda la vida Colegio de Abogados. Gracias a esta iniciativa de esta amiga mía, ahora se llama Colegio de la Abogacía. Y nadie se ha sentido especialmente molesto por ello. La abogacía es la profesión a la que pertenecen abogados y abogadas. De nuevo, allá donde la inteligencia nos conduce con suavidad,
No pongamos simplemente un obstáculo. No hace A ver, falta. Concepción, ¿podemos seguir adelante o quieres replicar? Sí, quiero replicar. Por favor, réplica, un minuto. Medio minuto. El no usar lenguaje desdoblado no es descortesía, es usar gramática simple, llana y correcta. Si yo digo buenas tardes tengan todos ustedes, no es descortesía. Sí, Así. No lo es, no lo es. A ver. Y además he dicho, y algo que quiero volver a, o quiero poner en el tapete, a mí me parece una cortina de humo el lenguaje para problemas verdaderamente de fondo. Exclusión en salud, exclusión laboral. Nos han metido intravenosamente que somos las mejores cuidadoras y nuestro papel fundamental en la vida. Madres de, hijas de, esposas de... Esos son problemas, se resuelven con el lenguaje. Yo no estoy diciendo que el lenguaje no tenga una función, estoy diciendo que es una cortina de humo que obstaculiza el avance de la lucha feminista. Ahora, no quisiera que nos detuviéramos allí, déjenme dar un salto. Han expuesto claramente Cuidado las dos puntos con de los vista. saltos, Va al que salto. se sabe cómo empieza. Va. En ¿Perdón? 305 años de existencia, la Real Academia Española solo ha tenido miembros mujeres los últimos 40 años. De los 483 académicos que ha tenido la Real Academia Española, solo 11 han sido mujeres, es decir, un total del 2.27%. En la actualidad, de 46 académicos, estamos hablando 2021, 2021, solo 8 son mujeres, 38 son hombres. Es decir, solo el 17% son mujeres. Yo les quiero preguntar, ¿influye que la máxima autoridad de la lengua española tenga este reparto para su simpatía, su antipatía ante el lenguaje inclusivo? Amelia, por favor. La Academia Española tuvo una gran oportunidad cuando doña Emilia Pardo Bazán se presentó como candidata a un sillón y la desperdició. Doña Emilia era una magnífica escritora, además tenía un sentido del humor inimaginablemente grande. ¿Qué año, y hubiera Amelia? podido, en fin, darle un lustre a la lengua castellana mucho mayor que alguno de las otras personas. Amelia, varoniles. ¿de qué año estás hablando? Pues de finales del siglo XIX, de 1890 y algo. Ok. Pero tampoco quisieron a Carolina Coronado. Y tampoco Y a eso- María Moliner, la mejor lexicógrafa que ha habido en todos los tiempos. Así es. No, tampoco quisieron a doña María Moliner. Pero quisieron, por ejemplo, a mi amiga Carmen Conde, que creo que fue la segunda que entró después de la primera académica, que lo es en el siglo XVIII. Pero no vamos, de verdad, las instituciones siguen al ser. No lo fabrican, lo siguen, precisamente porque las mujeres cada vez están en más lugares, buenos y malos, debido a que las mujeres están en lugares que están a la luz, el lenguaje en este momento vira para verlas. Que la academia vire también y entonces importe académicas, hará bien. Yo de todas maneras de esto me fiaría lo justo. A ver, Me Amelia, fiaría lo justo pero yo- porque las instituciones son lentas, A ver, son pero- como enormes animales. Sí, pero en este Se mueven debate yo lentamente. veo que la Real Academia Española sí admite cambios espontáneos de la lengua y tiene una verdadera resistencia al lenguaje inclusivo. Les voy a decir lo último que dijo el presidente actual de la Real Academia El Española, director. Darío Villanueva, dijo, los idiomas tienen una estructura natural que no debemos alterar ni violentar, y se refería al lenguaje inclusivo que nunca se atreve a nombrar, por supuesto. Los idiomas tienen una estructura natural, a mí me parece extraordinaria la declaración. Yo creo que el lenguaje es por antonomasia lo cultural, y creo que es una defensa ya lenta, torpe, indecisa, de mantener cerrada la academia. Pero yo les vuelvo a preguntar, ¿no tiene que ver, no es un factor importante la academia en este debate? ¿No está siendo
un lastre en el debate. Bueno, Concepción. Bueno, yo lo que creo es que la posición de la Academia de Madrid es bastante radical. Incluso Santiago Muñoz Machado, el director actual, ha casi dicho que es como ya, que una estupidez. No, yo tengo la impresión de que las instituciones, coincido con Amelia, son como elefantes, como paquidermos, lentos, 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 que están produciéndose cambios importantes. Entonces, vuelvo al problema. ¿Qué es lo que queremos? Estar incluidas y estar dando la batalla en espacios que han sido esencialmente masculinos, porque hemos sido excluidas. ¿Y el lenguaje soluciona algo para esa inclusión o tenemos que dar la batalla desde otros ángulos? Siempre he dicho que hay que ser mejor que los hombres para estar en los espacios de los hombres. Y entonces los hombres pues usan el lenguaje y se sienten presionados y desdoblan y nos siguen excluyendo. Entonces, lo que estoy diciendo, y lo he dicho, es reenfoquemos la pelea en una verdadera inclusión, en una verdadera equidad, y yo creo que el lenguaje obstaculiza este problema de la equidad. A ver, eso es lo que creo. Tenemos que irnos a una pausa, regresamos con Amelia respondiendo. ¿Importa el lenguaje en la lucha feminista, sí o no? Vamos a una pausa breve. El lenguaje inclusivo con el que hoy estamos experimentando colectivamente va a evolucionar a una forma más sólida que permanezca. Es decir, el lenguaje inclusivo es un problema de la lengua que va a terminar solucionando, o el lenguaje inclusivo es una moda lingüística que el mismo lenguaje va a abandonar y se va a disolver en el olvido. Dentro de 500 años, si las cosas van como deseamos, ¿las mujeres serán individuos de pleno derecho en nuestra sociedad? Probablemente sí. ¿Querrán ser vistas y nombradas? Probablemente sí. ¿Habrán adquirido más capacidades todavía y más espacio que el que tenemos? Probablemente sí, así sea. Amén, yo apoyo eso. Amelia Valcárcel, la idea de que el lenguaje es natural, y también te pido que responda, ¿importa la discusión del lenguaje en la lucha feminista? Por favor, Amelia. La idea de que el lenguaje es natural es una idea antigua y bellísima y es de Platón y la expone en el Cratilo. Lo que dice es que cuando decimos manzana, simplemente eso ya evoca la manzana. Es decir, que el ruido y la cosa están extraña y enormemente unidos. Eso es verdad para las onomatopeyas. Crepitar es una palabra que crepita. Fuera de esto, el lenguaje no se puede decir que sea más o menos natural que el andar a dos pies. En todo caso, es una característica humana, como la de andar a dos pies. Yo no creo que haya dos mundos en los cuales en uno ganamos las cosas importantes y en otro nos metemos en el velo de malla y la cortina de humo. Creo que solo hay un mundo y las cosas que son importantes aparecen porque aparece el debate que se les asocia. Y el debate sobre que el lenguaje es importante para nombrar a las mujeres en los nuevos espacios es un debate que existe. Y en ese yo estoy radicalmente a favor de que se las nombre, porque están ahí. Sí, mira, el lenguaje, la capacidad del lenguaje sí es natural. Es una capacidad biológica como la de andar o como la de estar erguidos. Es una capacidad biológica innata. No. El lenguaje, sí, es facultad del lenguaje. No, ¿qué va? Para la especie humana. El lenguaje es lo que nos define como seres humanos y somos seres de sintaxis libre. Esa es la característica dada por... Eso sí. Así, seres de sintaxis libre. Muy bien. Entonces, bien. Lo que no es natural es la lengua específica que mamamos. Eso está en unas coordenadas espaciotemporales experienciales. Mamamos una lengua que es una sedimentación histórica y que puede cambiar
y no suele cambiar por decreto. Yo no conozco ninguno de los muchos decretos emitidos por las academias, emitidos por grupos de poder, donde se le haga caso. El dueño de la lengua es el hablante de la banqueta, ¿no? Las aceras de Madrid, las banquetas de México, las veredas de Buenos Aires. Él lo usa porque es el dueño, por eso nos importa tanto. Entonces cargamos muchas energías y la exclusión de mujeres en México mucho mayor que en España, aunque la RAE es excluyente mucho mayor que academias americanas. Entonces, por supuesto que el lenguaje es importante porque los dueños de la lengua somos todos y cada uno de nosotros. Por el simple hecho de ser hablante, ese es mi patrimonio esencial e inmaterial. Pero la lengua específica, hablar español de México, hablar español de España, castellano de Madrid o español de Chilangolandia, de la Ciudad de México, eso es un hecho de ADN cultural, como se ha llamado, ADN cultural, sedimentado por siglos y nos da identidad. Y yo entiendo los acaloramientos, pero lo que creo que es más importante es que nos estén excluyendo y nosotros peleados y decimos las y los ministros, o las ministras y los ministros. Déjenme inyectar aquí la inquina y la discordia. Venga, haz lo que puedas. Yo quiero molestarlas. Yo sé que esto les va a molestar, y me da mucho gusto poderlo introducir. Está bien, podemos discutir los doctores y las doctoras, hablar sobre esto. Más o menos estamos en una conversación interesante. Pero yo sé que a ustedes dos les molesta mucho la terminación en E. O sea, una nueva generación, una generación muy joven, menor a los 30 años, ha dicho, bueno, si hay que hacer económico al lenguaje e inclusivo, lo hacemos diciendo ni las enfermeros ni las enfermeras, sino las enfermeres, los amigues, les enfermeres, todes, les enfermeros, ciudadanes. Michelle Bachelet usa en Twitter consuetudinariamente la expresión ciudadanes. El presidente de Argentina ya dice ciudadanes, amigues, argentines. A ver, esta es una aberración oportunista que se va a disolver en la irrelevancia, o es la verdadera solución a que el lenguaje sea inclusivo y al mismo tiempo sintético. Pues creo que no me toca, pero voy a empezar yo, porque como hablante que soy de la lengua asturiana, el plural enés es un plural femenino. De tal manera que si alguien dice ciudadanes, voy a creer que me está hablando en la lengua materna. No voy a identificar del todo el asunto. No, yo creo que esta es una salida más. ¿Y qué quieres que te diga? Es una salida más y le veo como pocas posibilidades. Porque es demasiado retórica. Y porque no va al nervio. No va al nervio de la lengua. En no inglés también hay estos sustantivos neutrales, ¿no? Y estos pronombres neutrales. ¿A ti te parece poco qué? ¿Qué le falta a esa solución de los chavos? Sí. Yo creo que es un buen experimento. No sabemos si va a quedar. Todo mi punto es, podemos experimentar, la lengua es nuestra, sigamos experimentando, que no me impongan y ni que me digan que soy excluyente y sexista por no ser, ni por desdoblar, ni por usar las es. Esa E ha estado siempre ahí en la lengua española, el comerciante, la comerciante. Y la puedes desdoblar, comercianta, como hay comerciantes a montones. El estudiante, la estudiante, eso es lo que se llama género común. Lo que están haciendo con esa E es resemantizarla, darle un valor neutro. Yo no estoy segura de si esa E va a quedar. Para que quede tienen que llegar a todos los ámbitos de posibilidades morfológicas de esa E. O
sea, no solo todes ciudadanes, todes les ciudadanes, sino hay que decir estaremos atentes, estaremos, ¿ok? Y entonces vamos a entrar en el conflicto de qué hacemos con las ses que han estado ahí sedimentadas en nuestro ADN cultural por 2000 y pico de años, cómo estaremos conscientes, tendremos que desdoblar. Es un buen experimento y me parece mejor experimento para aquellas minorías que no son binarias. Ajá, ajá. Ahí sí he hablado tengo amigos que se autodefinen como no binarios y puede ser un buen experimento, pero lo cierto es que todo esto no deja de ser experimento de palestra activista, del ámbito activista. Ahora, yo no sé si la persona no binaria en su casa quiere ser llamada esa persona N. Eso no lo sé. Concepción, lo que estás diciendo es, estamos en un experimento colectivo y vamos a ir probando y vamos a ver los límites de cada solución. ¿Y cómo se sedimenta? Sí. Ahora, es claro, y esta es mi última pregunta, es claro que quien decidirá el porvenir del español serán sus hablantes, como dijo Concepción, como Amelia aludó. Nosotras tres nos iremos del planeta y otra generación lo decidirá. ¿Pero qué intuyen ustedes? Otras. El lenguaje inclusivo con el que hoy estamos experimentando colectivamente va a evolucionar a una forma más sólida que permanezca. Es decir, el lenguaje inclusivo es un problema de la lengua que va a terminar solucionando, o el lenguaje inclusivo es una moda lingüística que el mismo lenguaje va a abandonar y se va a disolver en el olvido. ¿Qué suponen? ¿Qué intuyen? Concepción, por favor. Bueno, la pregunta que estás haciendo no tiene respuesta porque la lengua no es algo determinista, no es finalista. A lo mejor es una buena estrategia la E y el desdoblamiento y la visibilidad por la que aboga Amelia. Yo también abogo por la visibilidad y sobre todo por la inclusión. Pero no sabemos cuáles son las circunstancias sociales, laborales, políticas, de si esa gente que ahora tiene menos de 30 años y está trabajando todos los días con esa ses o con ese desdoblamiento, cuando lleguen a los 50 van a tener unas condiciones de vida que quieran seguir desdoblando y teniendo. Es decir, para la lengua no cabe, creo, por lo menos me he dedicado 40 años a estudiar historia de la lengua, no cabe decir va a ocurrir esto, porque dadas todas las condiciones iguales, es muy probable que formas que son iguales, unas sean mal valoradas y otras mejor valoradas, y terminen excluyéndose unas, como cercas o cerquitas, ajá, que lo dice media humanidad cuando no ha pasado por la escuela y no le han dado los coscorrones, pero queda el quizás, que tiene la misma S antietimológica, queda ese quizás porque es un adverbio de conjetura, es un adverbio abstracto, pero no es. Y entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Pues después de 500 años que vimos cómo se peleaban el cercas con el quizás. Amelia, última intervención, por favor. Pues verás, es que nos pides que hagamos profecía. Eso. Y la verdad, la profecía es genial porque siempre puedes profetizar y como total no te vas a enterar. Exacto. Dentro de 100 años todos calvos. Pues, así es. Pero vamos a ir a algo fácil. Mira, el castellano es una lengua bellísima y yo hace 2 años me quedé asombrada porque una joven que presenta en el Parlamento Español dijo portavoza. Ajá. Y se organizó naturalmente el condigno escándalo porque alguien había dicho portavoza. Y sobre todo porque hay a veces palabras como voz. La voz es una palabra femenina, como la mano es una palabra femenina, que acaba en o. Entonces estas cosas son tan peculiares, la lengua es tan rara, que yo estos pequeños experimentos nunca las veo un poco así como cuando hay burbujas en una copita de champán, ¿sabes? No sabes lo que va a durar, ni por qué no. Ves la intención,
A veces la intención es buena y a veces la intención está sumamente descolocada. Yo creo que la voz de la lengua es otra y acaba nombrando lo que quiere nombrar. Si que las personas amen más a su propio sexo o al otro, o un día por la mañana a uno y por la tarde al otro, es una cosa que a las personas les acaba pareciendo muy pertinente y se lo quieren contar a todo el mundo a todas horas, pues entonces esto a lo mejor tiene un cierto éxito y adquiere cierto rango. Pero si la mayor parte de las personas resulta que no es ese su interés principal, pues pasará como pasó la moda, yo qué sé, las palabras de los años 30, que son magníficas. Concepción, tú te dedicas a historia de la lengua. Los años 30 fueron de una creatividad en palabras nuevas que luego se han muerto todas y no ha pasado nada. Es decir, la base última es muy fuerte, con todo. Dentro de 500 años, si las cosas van como deseamos, ¿las mujeres serán individuos de pleno derecho en nuestra sociedad? Probablemente sí. ¿Querrán ser vistas y nombradas? Probablemente sí. ¿Habrán adquirido más capacidades todavía y más espacio que el que tenemos? Probablemente sí, así sea. Amén, yo apoyo eso. Mil gracias, doctora Concepción Company. Ese proceso. Mil gracias. Yo apoyo eso. Y mil gracias. Pero... A ver, Sabina, gracias Concepción. a ti. Y gracias, Seguimos. Amelia Valcárcel, además de lo que nos han enseñado sobre la lengua, nos han regalado una hora de español precioso, preciso, expresivo, es decir, precioso. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su atención y los espero el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.